La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a conversar con un científico súper especial. Se trata de Agustín Zúñiga, ya lo hemos entrevistado antes, hace ya buenos meses. Recordemos a nuestros seguidores que Agustín Zúñiga, físico nuclear que trabaja en el IPEN, fue el hombre que le ganó en el examen de admisión a Barton Sivak, el famoso científico emblemático de la UNI. Barton Sivak ahora está en el MIT y bajo las tutelas de Trump, mientras que Agustín Zúñiga decidió por cuenta propia quedarse en el Perú, porque ama al Perú, ama a Chiquián, su tierra, a la cual visita pues muy seguido. En esta oportunidad están con un salpino frente a frente, en competencia, pero no para pelearnos, sino para conversar sobre ciencia. Muy bien, en primer lugar, siempre en este programa empezamos antes de tomar el tema de reactores nucleares y el calentamiento global que vamos a tratar con Agustín. Vamos a dar unos pequeños datos para que comprendamos por qué razón está China avanzando mucho más que Estados Unidos. Es el país que más exporta, es decir, aquel que da más frutos al resto del mundo, es decir, frutos de su tecnología. Vamos a presentar en primer lugar un indicador que algunos rectores no aprecian mucho, que digamos, es la evolución del número de publicaciones Scopus entre el 2000 y 2023, comparando a China y a Estados Unidos. Vamos a ver y van a comprender ustedes por qué sucede lo que estamos observando. Compartiré mi pantalla, entonces, amigos. Ahí va. Listo. Esto es. En este modesto canal, desde hace ya buen tiempo, a partir del año 2000, 2006, estábamos señalando que China se iba hacia arriba y que iba a sobrepasar a Estados Unidos simplemente viendo la tendencia. Acá tenemos China, que está el número de publicaciones en Scopus por año. Ven, a partir del 2005 hay una tendencia creciente y, y mientras que Estados Unidos sigue una tendencia más o menos constante, una inclinación constante, una pendiente constante, y a partir del 2000 ya China se dispara. El 2016 el 2017 sobrepasó a Estados Unidos y ahora pues prácticamente se vuelve inalcanzable. Ahora China exporta más productos tecnológicos que Estados Unidos y eso significa que es el país que más contribuye con la humanidad. ¿Qué opinas, estimado Agustín, sobre estas curvas? No te escucho, Agustín, se acabó has apagado tu audio. Efectivamente. Buenas noches, doctor, y gracias por la invitación. Se ha dicho que una manera de demostrar que una política científica es buena es, uno, por el número de publicaciones, pero además de la calidad de la publicación. Y esa calidad de la publicación son las citaciones que hacen sobre los artículos. En este caso, evidentemente, se nota claro que hay un retroceso a nivel de Estados Unidos. Mientras que China, no solo por el número de habitantes, habría que también modificar este dato en función
al número de habitantes y es que hay que tomar en cuenta. En el caso del Perú, mi institución tiene el orden de 125 en los últimos 25 años, que da una media de 4 por año más o menos, ¿no? Adelante, doctor. Muy bien, pero las publicaciones científicas en Scopus, que significa que son de buena calidad, son una contribución con la humanidad en conocimiento científico, que digamos que puede todo país aprovechar ese conocimiento científico para resolver sus problemas. Pero hay otro indicador que es el indicador de las patentes. Las patentes más bien tienen que ver con inventos. Inventos que significa platita, puesto que los inventos se venden. Se venden y eso, a ver, vamos a ver si encuentro por acá las, mientras que encuentre las patentes, te rogaría por favor decirnos desde qué momento, desde que tú eres científico en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la UNI, ¿en qué momento comenzaste a escuchar que debemos publicar, que era importante, que no teníamos que abandonar ese indicador de desarrollo? Exacto, doctor. El año 1981 tuve la oportunidad de viajar a Argentina para consolidar mi capacitación específica, se llamaba, en reactores, y al volver estuvimos en el IPEN compartiendo con el doctor Montoya y con el doctor Benjamín Martí Corena, quienes crearon una revista y fue la primera vez en la cual los que estábamos egresando de la maestría hicimos nuestras primeras publicaciones. Con eso daba a entender de que no teníamos el- la vena de hacer publicaciones y que siempre requieren de personas previas para poder insuflar en cada uno de los investigadores. O sea que mi primera vez que escuché eso fue esa, pero no tenía todavía arraigada la conciencia de las publicaciones internacionales. Esa fue mi primera oportunidad, doctor. Muy bien, ahora vamos al tema. Las publicaciones están libres para poder usar el conocimiento, pero las patentes son inventos de instrumentos, de objetos de valor comercial. Con las patentes uno puede construir, si aplica bien, a la construcción de un celular, un automóvil eléctrico, un avión, eh, es decir, es el conocimiento para hacer cosas comerciales y para ello el inventor cobra porque una empresa pueda utilizar su invento, le cobra a la empresa, hacen un contrato, una transacción, por ejemplo, le puede decir, mira, tú vas a usar mi invento y me pagas 10 millones de dólares y me olvido del tema. O puede decir, mira, me vas a dar 5% de la facturación, etcétera. Pero la patente es un invento para ganar dinero y en eso los países pues están ganando mucha plata por simplemente permitir que su invento sea utilizado por grandes empresas internacionales. Vamos a ver ahora entonces la curva de número de patentes de tanto de China como de Estados Unidos para que uno comprenda por qué China está donde está y por qué Estados Unidos está imponiendo, digamos, unas reglas arancelarias, cerrando las fronteras, etcétera. Aquí está. Miren, a partir del 2010, cómo es que las patentes chinas son mucho más numerosas que las norteamericanas y prácticamente ya se disparó y Estados Unidos incapaz de alcanzarlo. Ya fue totalmente puesto fuera de combate los norteamericanos y eso que la mitad de los que inventan en Estados Unidos son extranjeros, de modo que esa es la situación, me parece a mí que de las reacciones tan irascibles, incontrolables del señor Trump. ¿Cuál es tu opinión, estimado Agustín? Bien, doctor, el conocimiento tangible lo relaciono con las patentes y el intangible con las publicaciones.
Ahora, en este caso, las patentes es la respuesta precisamente de la innovación. La innovación tiende a definirse, según Schumpeter, cuando el retorno es exitoso, es decir, uno crea algo, pero hay retorno económico. Entonces, cuando las patentes tienen esa capacidad, son las que están en la pendiente de lo que es la ola tecnológica, ¿no? Los mayores avances tienen mayor, en menos tiempo, recupera más dinero. Hay que tener en cuenta y recordar que las universidades que tienen patentes guardan un hecho muy interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos, la, la Universidad de Miami, cuando creó ese nutriente, digamos, Gatorade, sin hacer la propaganda correspondiente, ya tiene sus ingresos a esa universidad producto de ese gran invento. Entonces yo diría que el conocimiento, en su gestión del conocimiento, la última etapa es las aplicaciones. Y yo reconozco que en Estados Unidos se ha trasladado a los centros tecnológicos como es China el conocimiento. Y ahora tienen su propia manera de gestar el conocimiento, ya no dependiendo de Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su comentario, estimado doctor Agustín Zúñiga. Y acá en nuestro país, entre las instituciones del Estado solamente, institutos, universidades, ¿conoce usted cuál fue la institución del Estado que comenzó en el siglo XXI, la primera en patentar? La verdad que no tengo la precisión. Lo que tengo entendido sí es que cuando para hacer patente es parte ya final de lo que uno podría denominarle lo que se llama la gestión de la transferencia tecnológica. En el libro del profesor Ismodes, hace una tabla, dice, si no tienes conocimiento previo, ¿qué vas a transferir? ¿Qué lo vas a convertir en patente? Por eso nuestras patentes son pobres, porque antes no tenemos conocimiento previo, ¿no es cierto?, validado a niveles competitivos, doctor. O sea que el señor Ismodes también nos habla de los países, algo así como, tiene, Necios. lo- así, ¿qué significa un país necio? Él trata de referir ahí, él morigeró su título de su libro, iba a decir otra palabra más fuerte, y le sugirieron que pongan necios en la medida que desconoce, a pesar de las flagrantes evidencias de que el conocimiento convierte a un país en un país desarrollado, los países persisten en no tomar en cuenta el conocimiento, y a eso le llaman necios. O sea, y en este momento tenemos algunos países necios en América Latina. Evidentemente, doctor, encabezamos algunos países llámese los países del sur, ¿no? Del sur, a pesar de las evidencias, persistimos en el 0,6%, es el promedio en Sudamérica del PBI invertido en I+D. Chile, por ejemplo, tiene 0,6%. Brasil llega al 1%. Y se dice cuando superas el 1% del PBI dedicado a I+D, entonces podrás aspirar a tener retornos en la industria. Perú con 0,11, ya no podemos imaginar, somos ultra necios, doctor, en ese sentido. Bueno, mira, ve, estoy muy triste por tu respuesta porque acá acabo de preguntarle a la inteligencia artificial, ¿ah? Y dice, la primera institución de investigación peruana que comenzó a registrar patentes en forma significativa fue el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Qué te parece? Excelente, doctor. Ahí habría que ver en qué año fue, porque siempre yo considero que también hay que tener en cuenta cuánto ha sido el retorno por esa patente. Gracias, doctor. Bueno, la primera patente fue en el 2007, pero fueron desarrollos realizados entre el 2001 y 2006. O sea que tú sabes que la patente toma su tiempo. De verdad. Entonces, pueden ustedes averiguar en Indecopy, eso es al acceso. Y eso se debió a que a partir del 2001 en el Instituto Peruano de Energía Nuclear se inició una política de promoción de las publicaciones y de las patentes. Repito, infórmense en Indecopy, pueden comprobar. Esta es una respuesta automática de la
inteligencia artificial, pero es verdad porque soy uno de los promotores de ese tema. Muy bien. Ahí, doctor, habría que evidenciar la correlación que precisamente estábamos diciendo. Se va gestando conocimiento mediante las publicaciones de intangible y se correlaciona con el tangible que es ya las patentes. Más publicaciones tiende a más patentes. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, en el IPEN se empezó a publicar también eh, a partir del 2001, ¿no es cierto? Entonces eso va, pues, está correlacionado. Y esperemos, pues, que siga esa situación, esa, ese ímpetu, ese deseo de publicar. Acá tenemos una publicación, por si acaso. Voy a ver si vemos acá algunas figuras que nos pueden eh, demostrar una publicación que ha sido hecha en la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene pues allí, a ver, ah, te voy a mostrar, estimado Agustín, para el conocimiento del público. Esta es una publicación publicada en la revista de Economía de la Facultad de Economía de la UNE, Facultad de Ingeniería Económica. Entonces acá tenemos cómo a partir del 2001 empezó a publicarse, pasó de 0 a 10, a 15, perdón, en el 2007 como inercia. A partir del 2001 hubo un empuje y luego desafortunadamente ha decaído por razones que desconocemos. Esperemos que haya una recuperación. Y también en esta parte, en el pico, pues se obtuvo un par de patentes con, sobre todo, el científico Santiago, Julio Santiago y Anita Robles. Anita Robles sigue en el IPEN y Julio Santiago ahora está en San Marcos. De modo que, amigos, no hay secretos, todo Ujú. aún está publicado y cuando las universidades tienen que hacer ese experto, un rector un poquito despistado me dijo, ¿y qué has hecho tú en la vida? Bueno, estamos mostrando nuestra gestión por el Perú, donde todo el mundo sabe que se impulsó las investigaciones y las patentes en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, como seguramente te consta, Agustín. Efectivamente, doctor, y había que también mencionar es el ambiente, define, mueve, es cultura nuestro comportamiento como seres humanos, nos dejamos, somos imitativos y por tanto cuando el ambiente es promotor hacia algo, por ahí vamos. De ahí que decíamos que en nuestra institución en general del Perú nos falta formar esa rueda que nos permita subirnos para luego llegar a mayores indicadores. Esa rueda hay que construirla y demora y es esforzado. Por eso siempre se dice, la ciencia se construye con esfuerzo y se destruye casi con facilidad. Esta publicación la pueden ver en la revista de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI. Ahí están. Muy bien. Ahora, otro tema también está publicado recientemente. Vamos a ver esta revista para ir empezando a tomar el tema que nos convoca. Am, bueno, en todo caso, mientras busco la página, cuéntame actualmente cómo va el reactor RP10, este reactor de investigación. ¿Puedes hacer tú una diferencia de lo que es un reactor de investigaciones que tiene el IPEN y un reactor de potencia que produce energía eléctrica, por favor? Comencemos por que en ambos casos la reacción que genera los neutrones que luego liberan también energía es la fisión, en ambos casos. En el caso de reactores nucleares de investigación, la diversidad de usos lo diferencia de una central de potencia, porque los neutrones son empleados en diversas aplicaciones que luego podemos desarrollar, mientras que los neutrones que se generan en una central de potencia son para volver a generar fisión. Por tanto,
El uso único es la energía que se libera. En cada unidad de fisión se libera del orden de 200 millones de electrones de voltio. En una reacción química son del orden de decenas de electrones de voltio. Otra diferencia enorme que también puede dar pie a las siguientes preguntas es que un reactor nuclear como el RP-10, la cantidad de uranio que se usa son del orden de 50 kilogramos. 50 kilogramos en el núcleo que se usa. Mientras que una central de potencia, que es del orden de 1000 megavatios eléctricos, se usan 100 a 150 toneladas de uranio. Eso para dar una idea de lo que es. Ahora, en el caso del RP-10, se puso a crítico por primera vez el año 1988, noviembre, lo que a la fecha da más o menos un tiempo de unos 30 y tantos años. El uso de un reactor de investigación va a depender del entorno que comprenda y necesite. Por eso siempre decimos, la demanda jala la oferta, o es al revés. Nosotros a veces equivocamos que toda oferta genera demanda y eso no es tal así. Por eso es que ahora los reactores de investigación, antes de crearse, antes de fundarse, antes de desarrollarse, se crea una comisión previa a efectos de evaluar el uso potencial. Porque un reactor de investigación se comprometen a unas 4 generaciones. Se entiende una generación de 25 años. Entonces, no hay que evaluar solo el presente de la gesta de una central, de un reactor nuclear de investigación. Es prácticamente involucrarse del orden de 100 años. Lo mismo ocurre con la central de potencia y mucho más, porque las centrales de potencia van a generar residuos, aunque pocos en términos de, de tamaño por kilogramo, si uno hay que decir, pero son bastante, el 1% son de millones de años o miles de años de reactividad. Pero siempre, uno evaluando los montos, podemos decir que es más fácil controlar los residuos de una central de potencia que la actividad que suele ser muy exagerada. Muy bien, y entonces aquí tenemos una publicación que acabamos de hacer. S- ¿Ves? ¿Observas? Ayer presenté, Ahora sí, ayer presenté este artículo que salió publicado en la Revista Mexicana de Física, en la parte de física nuclear, donde precisamente se trabaja la simulación de la fisión, y lo que tú has señalado que es la base para el reactor nuclear, y la emisión de neutrones para hacer un mejor cálculo en el consumo de combustible en un reactor. De modo que estamos aquí nosotros contribuyendo con el conocimiento básico de del principio sobre el cual se tiene pues la construcción de reactores nucleares, tanto de investigación como de potencia. Bueno, excelente. entonces esa es solamente con una mención para decir a aquellos que preguntan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacen en la vida? Este es un ejemplo cómo estamos contribuyendo con la energía nuclear en el Perú. ¿Cuál es tu opinión, tú que eres un doctor en física nuclear, sobre este tema? Muy importante la opción del manejo de modelos que simulan comportamientos que a veces son difíciles de plasmarlos en el experimento. Siempre se ha dicho que se puede ser un gran científico viendo los procesos con anticipación. Le comento, doctor, por ejemplo, recuerdo muy bien a Teller, el creador de la bomba de fusión. A ellos formaban el equipo joven alrededor de Fermi, hablando prácticamente el creador del reactor o de una reacción nuclear controlada. Fermi cuentan de que él, en broma, le hicieron a él una pregunta: doctor Fermi, ¿usted considera que hay extraterrestres? Él se rió y le dijo, claro que sí, en el universo hay tantas estrellas, etcétera. No, 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 doctor, le dice Silar, que estaba ahí, y estaba Tellerten ahí en la mesa, le dice, nos referimos a que hay extraterrestres en la Tierra. Él contundente me dijo, claro que no, y se rieron. Claro que sí hay, doctor, le retrucaron. ¿Y quiénes son? Los húngaros. ¿Y por qué digo los húngaros? Porque ellos en el tiempo eran uno de los países más pobres, pero dijeron, es cierto que en un país pobre no se puede dar el lujo de no hacer ciencia. Entonces, en lugar de hacer laboratorios, llevemos el lápiz y papel a toda la región del país de Hungría y hagamos matemática. Entonces, él y otros más se convirtieron
en los computadores vivientes de entonces que Fermi requería. Y por eso considero que la simulación, el manejo aproximado de las soluciones, etcétera, es fundamental porque en la energía nuclear no todo se puede experimentar. Se tiene que anticipar previamente y luego validarlas con los experimentos. Por eso yo creo que simulación es uno de los fuertes que se tiene que fortalecer en el caso del Instituto Peruano de Energía Nuclear también. Bueno, y convocamos a los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de todas las carreras para participar en este equipo de científicos donde hay jóvenes de varias disciplinas que están trabajando en ello. En otra oportunidad hablaremos otro desarrollo que estamos haciendo en el campo de la física médica, pero hoy, sí, en forma concreta, estamos hablando sobre reactores nucleares. Y bueno, entonces respecto a ello, Agustín, hubo recientemente una conferencia de nuestro gran amigo Manfred Horn que que se planteó la pregunta en la conferencia, eh, ¿energía nuclear o energía solar? Y no había otro, digamos, otro científico para debatir. Él se hizo la pregunta, como dice, yo me pregunto, yo me contesto, ¿no? Pero parece que en el público había una joven que perdió un poco el control y dijo cosas un poquito subidas de tono, cosa que nunca debe ser, pues menos un rector no puede pues, perder los papeles. Ella perdió los papeles y preguntó de manera bastante dura y fue bien comentada. Esta es una chica digamos, no es doctora en física nuclear, pero sabe un poco el tema, trabaja en ese campo. ¿Qué piensas tú ante esa pregunta? Que yo te la hago, ¿no? Tú no te preguntas y te respondes, sino ante la energía nuclear y la energía solar, qué es lo que conviene al planeta, por favor? Claro. En primer lugar, la respuesta al estilo periodista que comienza con la pirámide invertida, es decir, la respuesta concreta. Yo diría que deben ir complementarias. Ahora voy a justificar por qué. En principio, está totalmente demostrado que la contaminación ambiental que genera por los efectos de gas invernadero, efecto invernadero, por los fósiles, se tiene que ir terminando. Eso lo han demostrado en todas las esferas. Por tanto, ¿qué energías son las que van a requerir, no solo nosotros, sino las generaciones futuras para dejar una tierra vivible? Tienen que ser las energías limpias. Y digo limpias a efectos de ir con CO2 cero. Entonces, en ellas están las renovables, consideradas renovables, no la solar, la fotovoltaica, la geotérmica y otras. Y como limpia, aunque no es renovable porque se consume el uranio, la limpia es la energía nuclear. Ahora, entonces cuando me dice o, yo digo que ambas tienen que ir juntas. Pero la respuesta es concreta. ¿Y por qué uno va en prioridad con otra? Eso te lo van a decir todos los expertos, que sea competitiva. Y competitiva equivale a decir que en este lugar y en este tiempo, ¿cuánto es el costo para poner una fuente de energía? Decimos fuente para que genere energía, luego está la parte de transmisión de esa energía y luego está el consumo de esa energía. Son los tres ámbitos que tienen que tomar en cuenta para que entren en costos. Si no, no puede ser entonces. Hoy en el Perú se puede decir que en cuanto a competitividad relacionada con el costo, evidentemente la nuclear está en pierde aun cuando se necesite. El acceso a la energía en zonas urbanas puede ser del orden de 90% en el Perú, pero en zonas rurales el acceso a energía, como Madre de Dios, llega a 52%, por ejemplo. Loreto no pasa de 60%. Entonces hay cantidad de gente que requiere energía. Y entonces la opción tiene que ser diversificar. Diversificar equivale a ir hacia lo limpio, pero compartido. Después podemos hablar de un estimado de tiempo y de costo de personas que se requieren para cada una de las centrales nucleares de potencia gigantes, de 1000 megavatios o 600 megavatios para arriba, y de las unidades más cortas que están promoviéndose, como se escuchó ahí decir, los SMR. Muy bien, ahora, la gente que tiene dudas, pues tiene que eh, comprender que los hombres más inteligentes de la Tierra, pues están iniciándose en los famosos SMR, o sea, los pequeños reactores modulares. Y hay empresas ya de todo tipo. Por ejemplo,
Vamos a ver si puedo compartir unas figuras con ustedes, unas fotos conocidas. No sé, vamos a ver, ahí está. ¿Conocen a este personaje? ¿Quién es este Por personaje? supuesto. ¿Ah? Bill Gates. Bill Gates, el hombre que se hizo millonario con las computadoras. Ahora él ha fundado una empresa que se llama Terra Power. Ujú. ¿Para qué sirve esta empresa? Para construir reactores pequeños modulares, modulares pequeños, puesto que son reactores. ¿Cuáles son las características de estos reactores respecto a los anteriores gigantescos, por favor? En primer lugar, se suele decir que por la potencia, que vienen a ser 60 megavatios para abajo, y de 20 más abajo todavía incluso, se le llama micro. La característica principal que siendo pequeños pueden ser escalables, es decir, en función a la demanda vas poniendo unidades, ¿no es cierto? Es escalable y es ubicable, es accesible para lugares difíciles. Se está todavía en discusión la confiabilidad y la seguridad ha mejorado. Podemos hablar cada uno de los detalles. Voy a decir siempre que la combinación de los diversos modelos es la esencia de la física que usted domina, doctor Montoya, que es la fisión. Para que ocurra una fisión, Estoy en hay problema. dos grandes bloques. La fisión producto de neutrones térmicos y la fisión producto de neutrones rápidos. Entonces, aquellos reactores que tienen como condición previa que la mayor tasa de fisión generada son con neutrones térmicos, se le llama reactores térmicos. Y cuando la mayor tasa de fisión se genera por neutrones rápidos, se llama reactores rápidos. Entonces, esos dos tipos, esos dos grandes bloques, van a generar la diversidad de los modelos de reactores nucleares. Entonces, en los térmicos se hablará de moderados con agua ligera, de moderados con agua pesada y de moderados con grafito. Y de acuerdo a ellos, se puede construir esas unidades de reactores en función a los usos. Y en cuanto a los reactores rápidos, son los reactores refrigerados con metal líquido. No obstante, a eso hay que añadirle, doctor, una palabra, un tema interesante, que las fisiones estudiadas para orientarse hacia reactores, inicialmente tuvo una intención bélica y por tanto se trataba de generar plutonio. Y eso se genera vía la reacción de uranio. Pero si tú usas torio, el plutonio, ese tan radiactivo desaparece, ¿no es cierto? Aparece el Neptunio, pero luego. Entonces, ahora, otra opción es usar como elemento combustible de fisiones los torio. Ese es un panorama que podríamos añadirle con los comentarios, doctor. Muchas gracias, muy claro, estimado doctor Agustín Zúñiga, el hombre que le ganó al amigo Barton Sivak. Ya veo por qué le ganaste. Creo que Barton, que está metido en supercuerdas, tú lo has puesto contra las cuerdas alguna vez. Muy bien, entonces acá tenemos otra imagen para que la gente que nos sigue seguramente identifican muy bien. ¿Quién es este caballero? Leo Musk. Efectivamente es Elon Musk. ¿Cuál es la especialidad de este el más rico del mundo? ¿Qué cosa ha estudiado? ¿Bachiller en qué cosa es? No No sabes, me sé, doctor. extraña. Agustín es tu colega, es bachiller en física. Ah, mira. Estudió física, o sea, así que es un físico que se hizo supermillonario, millardiano, porque tiene miles de millones de dólares, basado en la física. Y él es uno de los que propugnan a través de la física nuclear los reactores de fusión y todo tipo de reactores. Es decir, tiene la radioactividad en los genes. Mira, todo ello, hasta incluso tiene la idea de hacer propulsión nuclear en las naves espaciales, ¿ah? Por supuesto, tampoco está ajeno a las celdas solares, pero mira, tiene él pues, hasta tiene baterías nucleares, está proponiendo baterías nucleares. Creo, la gente tiene que enterarse que estamos en el siglo XXI
y de que el siglo XXI va a estar dominado por los reactores nucleares, puesto que es la fuente de energía que nos da la mayor cantidad de energía de manera densa, es decir, poquito material, poquísimo material que produce energía nuclear como millones de toneladas de petróleo sin emitir gases Exacto. invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay Ahí, un científico ahí, de la UNI no, mejor dicho, que trabaja en la UNI, es biólogo y que dice, pero el dióxido de carbono es bueno para las plantas necesitan dióxido de carbono. Claro, pero las plantas de repente les gusta el dióxido de carbono, pero nosotros nos están matando, ¿no? ahí hay que darle un dato también al público, que la Agencia Internacional de Energía Atómica genera documentos que hay que tomarlos en cuenta. Pero también hay otras organizaciones que generan documentos sobre energía que también hay que tomarlos en cuenta, por si alguien considere que hay una inclinación por parte del OIEA. Hay un dato interesante que conviene, que siempre expongo en algunas charlas, que es esta. Las personas desde que nacen hasta que mueren, hay un promedio de 72,6 años. En Chiquián obviamente se vive más por encima de los 90, ¿no? Pero en promedio 72,6 años, y el consumo de energía en esa edad, para ese periodo, es de 235.000 kilowatts hora. ¿Cuánto de uranio se necesita para corresponder a esa energía requerida durante toda la vida de una persona? 1,1 kilogramo de uranio. 1,1 kilogramo de uranio, que por su densidad es del tamaño de un huevo de una gallina. ¿Y cuándo se necesita de carbón? 88.000 kilos, o sea, 88 toneladas de carbón. Ahora, si nosotros hacemos esa necesidad de carbón, estamos prácticamente emitiendo del orden de 250.000 kilos de CO2. Estamos emitiendo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que cuando se hable de residuos, si el uranio que requerimos para una persona es del tamaño de un huevo de gallina, cuando se tenga que cuidar esos residuos es mucho más sencillo, porque no están dispersos en toda la Tierra. El CO2 está disperso en toda la Tierra. Y esa es la diferencia también. Por eso cuando hablemos de residuos, hay que visitar, por ejemplo, en España, desde el año de los 40 años que ya tienen energía nuclear, todo el, los residuos no superan un cubo de 13 metros de arista. Eso es fácil o más sencillo controlar, etcétera, etcétera. Eso también es bueno tomarlos en cuenta, doctor. Muy bien, ahora tenemos un tema que es bastante importante, que son los recursos humanos, ¿no? Porque Mm. sin recursos humanos estamos nosotros hablando de sueños. Se necesitan recursos humanos. Tú eres doctor en física por la Universidad de Campinas, que es una gran universidad. ¿Qué otros doctores en física, las ciencias físicas, conoces tú en el Perú y dónde han estudiado? En el ámbito de física, En la hay energía algunos. nuclear, ¿ah? En el ámbito nuclear, ya ahí sí ya, Puede ser también uno se doctor en queda aislado. física de Ahí, reactores, doctor en física nuclear, con, eh, bueno, con luego de nuestro, investigaciones en sí, nuclear. luego de nuestro retorno al Perú, de hacer ciencia física, estuvimos en algunas universidades y producto de la enseñanza, algunos alumnos se fueron a hacer su posgrado de maestría primero y luego doctorado a Brasil, básicamente. Y ahí han construido su doctorado, algunos no más de 3 a 5 personas, dos de ellos o tres de ellos en el ámbito de ingeniería nuclear con aplicaciones a reactores nucleares. Y eso estuvieron de visita, siempre vienen entre enero y febrero, como yo también lo hacía siempre, y ahí interaccionamos. Y muy difícil que se quede en el país a efectos
de las condiciones que se les brinda, ¿no? Entonces diríamos, en los últimos años, digamos, 10 años para acá, ha habido de un orden de 3 a 5 estudiantes que han culminado su doctorado o están en proceso de culminación. Pero Bueno, dentro de pero las los que universidades están no acá, tenemos, los que están en el Perú, en el, no hay prácticamente el ámbito de reactores. y el de física nuclear, Tampoco tenemos el doctor Solano, con quien tuvimos la suerte también de coparticipar en Río de Janeiro. Él es el especialista en simulación en todo lo que también son partículas elementales. Y él física podría, de partículas, física de partículas. sí, física de partículas, Tiene que ver o con... sea, energías altas, ¿no? O sea que las personas que han hecho algún trabajo en fisión o en ella de fisión, huella de fisión, doctorado, estamos tú y este modesto servidor, ¿no hay más? Efectivamente, por eso que hay dificultad en consolidar grupos, porque pareciera que tuvieran una visión de muy utilitarista, como considerando que no tendría aplicaciones. No obstante, si uno ve las aplicaciones muy sencillas, por ejemplo, el soporte a la activación neutrónica, que a su vez tiene aplicaciones a todos, se basa en el manejo de las reacciones nucleares. Y las reacciones nucleares tienen como condición o como parámetro importante la sección eficaz para cada reacción nuclear. Y estas secciones eficaces dependen de la energía del neutrón. Entonces, para evaluar cuánto se produciría con el flujo de neutrones que tenemos en el reactor, es muy importante hacer dos cosas. Conocer la densidad neutrónica o espectro neutrónico. Y estas se tienen que hacer con simulación en la medida que son difíciles, digamos, los ambientes, y también hacer experimentos. Entonces, hay un amplio campo ahí que se requeriría fortalecer y con diversos detectores. Usted mencionó pasivos como son las huellas nucleares. Hay también los activos, que son aquellos que tienen señal cuando están conectados a la energía eléctrica. Entonces, la combinación de ellos es muy importante. Entonces, está vigente el espacio cuando dé una charla sobre las aplicaciones de la activación neutrónica, por ejemplo. Ahí vamos a demostrar la, la importancia de la física nuclear en esta aplicación y en otras también cuando se tenga que fundamentar las aplicaciones de la física nuclear. Muy bien, estimado doctor Agustín Zúñiga, eh, pronto a jubilarse del IPEN. Es una pena que no haya banca con falta de doctores en física nuclear o física de reactores. Poco podemos esperar. Se necesita pues un gran esfuerzo de capacitación y de gente que se ha doctorado en el exterior. Me pasa sus direcciones para ver si los convencemos que regresen. 3 a 5, con algo se empezará. Pasamos, estimado Agustín, a la sesión de preguntas, a la sección de preguntas de nuestros seguidores. Ya saben ustedes, nada de cosas fuera de lugar, preguntas y opiniones científicas y de repente políticas, pero no opiniones un poquito fuera del tema. Denis Vázquez dice, saludos, profesor Modesto. Bueno, saludos. María, nuestra gran amiga que siempre está con nosotros, ya dejó su like. Hagan todos ustedes el like, por favor, para tener más seguidores. Denny Vázquez entonces dice, doctor, ¿le puedo decir que trabajo en un proyecto llamado fusión en equilibrio? Este experimento se basa en el recojo de la energía centrífuga del spin de los electrones. Paso, y ahí está hablando cosa mayor. ¿Ah? Dice Denis Vázquez, añade, este tipo de energía sería el futuro según nuestros conceptos y de funcionar todas las otras energías quedarán sin uso. Bueno, hay que conectarse con Agustín Zúñiga en el Centro Nuclear de Barangal. De repente allí hacen un dúo con de científico para poner en práctica estas propuestas. Joel Yaquegua dice, profe, una consulta para entender física y química y usted recomienda o por dónde empezar. No es fácil entender para mí. Bueno,
para la física y la química tienes que es, empezar pues por libros elementales. Hay en las librerías elementos de física, elementos de química, y allí empiezas con tranquilidad y paciencia. Y poco a poco te vas haciendo preguntas y los profesores te pueden ir contestando. Está aquí Goni al Acero, se llama, dice, y la energía geotérmica no es más viable debido a que abunda ese recurso en nuestro país. Tu respuesta, estimado Agustín. Bueno, como siempre, nosotros somos de las evidencias, siempre mandan como científicos que somos. No intentamos con eso ser neutrales, sino nos aproximamos al objetivo. Yo diría que la geotermia sí existe y no está operativa en nuestro país a efectos precisamente de las dificultades tanto de capacidad técnica como de capacidad humana. Yo diría que antes de la geotermia podríamos ir por el lado de las renovables y la nuclear, que ya hemos dado pasos importantes. Muy bien, muy bien. Ahí estuvo la respuesta de Agustín, el doctor Agustín Zúñiga. Y Denny Vázquez dice, no sería necesario el uso de uranio. El problema parte del modelo atómico que es fundamental y de ahí nacen todas nuestras interpretaciones que, porque por supuesto no siempre son verdaderas. Bueno, es un poco complicado para comprender. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto, doctor Agustín Zúñiga? Esa misma pregunta probablemente se hizo Schrödinger frente al modelo previo ¿no? de Thomson, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque no había en esa época todavía definida el modelo. Schrödinger se sorprendió precisamente luego de generar la idea del núcleo, pero faltaba establecer que por qué los electrones entonces no caían al núcleo y por tanto se extinguirían los átomos. A estas alturas ya el modelo atómico está basado con creces en la mecánica cuántica. Como decía Feynman a sus alumnos, siga calculando porque la cuántica funciona, para decirles que no es necesario todavía darse muchas explicaciones analógicas al respecto, porque la mecánica cuántica sí funciona, y cuando uno trata de analogizarlo con las cuestiones macroscópicas, entra en problemas. De modo que siga usted con el modelo vigente que tenemos ahora. Mientras funcione. Roberto dice, según información, China ya está usando energía base de torio. Dicen que es mucho más sostenible y barata. Sería genial alguna información. A ver, Agustín. Sí, al comienzo dije que por la necesidad de urgencia en términos bélicos en ese entonces, se orientó todo a usar el uranio. Y como el uranio es 0,3% de SU-235, se requería incrementarlo. Y por tanto se fue por lo que se llama el aumento de la concentración de uranio 235. Y se llegó a 3 o 4%, que ahora son las centrales nucleares. Pero se requería incluso más. Entonces se postergó lo que ya Fermi había ido estudiando, el torio irradiado por neutrones, que ese neutrón se consume para generar un intermedio. Ese intermedio requiere de otro neutrón para recién llegar a la energía requerida en fisionar. Entonces ya no se consumen un neutrón, ahora se consumen dos neutrones en el caso del torio. Por tanto, se requería más torio, efectivamente, pero el torio es abundante en la naturaleza. Efectivamente, ahora hay que ir por ahí para evitar la gesta del plutonio, que es uno de los residuos más dañinos o más de larga duración. Entonces, con el torio se disminuiría eso y por tanto habría más posibilidades en cuanto a concentración de los residuos. Pero en cuanto a masa, sí se requiere más de torio. Perfecto. Hernán Barreda dice, el problema ha sido que ha habido una campaña en contra de la energía nuclear y esto fue evidente en Alemania ya que por el conflicto de Ucrania hay un déficit de energía eléctrica. Efectivamente, el caso de Alemania se siente mucho también porque resulta que un ánimo
de disminuir la contaminación, está generando más CO2 que antes. Y eso probablemente ellos consideran como una cuestión coyuntural hasta que se incremente más el uso de otras fuentes. No obstante, nosotros diríamos que el caso de Francia, que está al costado, del orden de 70-75% de generación de energía eléctrica es nuclear, mantiene una seguridad a toda prueba. Es reconocido que hasta ahora, cuando se enseña seguridad nuclear, no ha habido hasta la fecha un incidente en los reactores nucleares de Francia. Y mientras que en otros sí ha habido incidentes. Y los incidentes, caso de Rusia y Fukushima, el primero se debió a una, digamos, distanciamiento con el órgano regulador de la OIEA, ¿no es cierto?, que los debería chequear. Y en el caso de Fukushima, el accidente nuclear también se acrecentó por efecto de que no se hizo caso al ente regulador que le dijo que tenía que proteger más alta la pared respecto a sus reactores. Ellos no lo subieron y fracasaron. Ahí nomás me pediste un minutito, hermano doctor, decir que los nuevos reactores se llama seguridad pasiva, porque en caso que se pierda energía eléctrica, por las leyes de naturaleza, caso de gravedad, se puede controlar ese calentamiento. ¿Y cómo me preguntaron una vez? ¿Pero cómo vas a usar la ley de gravedad para refrigerar un reactor que está caliente? Bien sencillo. Estas unidades tipo SMR se construyen en el sótano, en el sótano. Entonces el agua está a nivel ras del piso. Cuando ocurre el accidente, el agua cae encima del núcleo del reactor y ya está inundado, sin necesidad de energía eléctrica secundaria. Entonces, sí es factible usar la herida de nobleza para mejorar la seguridad. Muy bien, Lenin Romero pregunta, ¿es posible construir reactores nucleares en nuestro territorio donde puede ocurrir terremotos? Claro que sí. Ya les dije, Japón es una de las evidencias claras de que su zona es tan sísmica como la nuestra o más. Grado 9 ocurrió en el caso de Fukushima el 11 de marzo de 2011, me recuerdo porque es 11-3-11. Entonces, cuando los sistemas son totalmente ceñidos a los protocolos, sí es factible mantener esa estructura. Y ya les dije, ahora son muy exigentes con las enseñanzas que ha habido en los incidentes mencionados, donde se fortalece la seguridad. ¿Y cómo construimos en nuestro país? Evidentemente, una SMR es del orden de 3 a 5 años, la mitad de los años que se hace una central nuclear de potencia grande. SMR, 600 megavatios para abajo, o 300 megavatios para abajo, mientras que los otros son de 1000 megavatios eléctricos. Entonces se requiere, por supuesto, construir ya no, sino gestionarlo porque estos reactores vendrían a ser montados en el lugar donde se dice aquí, porque van en unidades respectivas, pero ojo, la seguridad tiene que ser vigilada por el órgano regulador del Perú, la OTAN, y por tanto sí se requiere fortalecer equipos humanos que estudien muy bien la normatividad internacional y la adapten al Perú. Muy bien, está claro. Graf Hack nos dice que quiere detalles para irse al extranjero a hacer un doctorado. ¿Cómo hacerlo y cuál es el límite de edad para eso? Tú que has estado yendo a Brasil varias veces, ¿cómo se hace para ir a Brasil a hacer un doctorado? Es lo más sencillo que te puedes imaginar. Primero, que tienes que estar en training. ¿Qué significa? En algún grupo de trabajo de las universidades que están con nosotros, trabajando en el tema. Trabajando significa que estás en un grupo. Luego, averiguas en qué área quieres trabajar y te vas por internet, obviamente, a las facultades donde están y vas a identificar a los profesores. Es decir, dado que estás trabajando, ya tú sabes quién está en tal lugar. Y entonces te diriges a él, dices, estoy haciendo tal tema y me gustaría iniciar mi posgrado. Y te van a decir, correcto, y así comienzas tu estadía, que siempre el doctorado es mucho más atractivo que la maestría, porque el doctorado depende de ti todo, horario, tiempo, dedicación, etcétera. Acá dice que hay que entrevistar a una científica peruana marina que trabaja en la NASA. Bueno, no tenemos la dirección. Si es que la consiguen, trataremos de entrevistarla. Hernán Barrera dice, debería de estimular a los jóvenes
para que estudien física y, si es posible, la física nuclear. En eso estamos, Hernán. Aquí estamos haciendo eso. Todos los jóvenes de cualquier disciplina que quieran hacer física nuclear, tesis en fisión nuclear, pueden visitarme. Y también la física médica a la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, preguntan por mí y ahí estamos. También tenemos aquí Saimat, dice, los países que tienen con reactores no tienen otras alternativas energéticas. En el Perú es más viable las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por supuesto, lo que ocurre es que el factor de carga de las renovables frisa entre las 6 de la tarde, diré 6 de la mañana o 7 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Entonces, se requiere unidades que le den el uso total al usuario durante las 24 horas. Para complementar esas falencias, se requieren fuentes de energía sólidas, robustas, y la eléctrica y la hidroeléctrica es una de ellas. La del petróleo también es otra, y la nuclear es otra. Entonces, la del petróleo la descartamos, aunque, y del gas, la descartamos porque estamos yendo a CO2 cero. Entonces queda la hidráulica. Sin embargo, la hidráulica puede conspirar en cubrir extensas áreas donde habría árboles que a su vez consumen el CO2 y por tanto estaríamos también generando, entre comillas, CO2. Y otro caso de Ecuador, por ejemplo, que optó por la hidroeléctrica, ¿no es cierto? Y tuvo apagones, porque con el cambio climático se retardaron las lluvias, etcétera, y tuvo falencias. Entonces siempre hay que no ir, digamos, o el otro. Yo diría que lo más sabio, creo yo, es complementarlas, ver la diversificación y fortalecer los equipos hacia futuro. Si la tendencia es hacia lo nuclear, fortalecer los equipos hacia ese futuro. Sería mi respuesta. Claro, porque como lo ha señalado, hay ejemplos concretísimos de Ecuador y Colombia que no llovió y la vieron negra, como se dice. Hernán Barreda dice, aparte de física nuclear, si se pudiera generar otras opciones de energía, eh, como por ejemplo hidrógeno verde. Ojo, el hidrógeno verde es la conversión de la energía en hidrógeno. Y esta energía, la base puede ser energía nuclear, puede ser energía solar, lo que fuera. De modo que hidrógeno verde es el producto de las otras energías. Pero si no se ha desarrollado las otras energías, hablar de hidrógeno verde es como querer hablar de globos donde no hay aire. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son las preguntas, estimado doctor Agustín Zúñiga. Unas palabras para los jóvenes para convencerlos que deben seguir la física nuclear si les gusta el cálculo, los experimentos, las mediciones de radiación. La palabra para ti. Gracias en primer lugar, doctor, nuevamente, porque es un puente hacia la comunidad de científica, de jóvenes y de personas que están interesadas en la ciencia. Decimos que hay que incorporarse a lo nuclear porque es la esencia de la materia. Y entonces, cuando dominas conceptos nucleares, transversalmente puedes aplicarlo a todo, a semiconductores, puedes aplicarlo a física por la salud física médica, al ambiente, puedes aplicar nuevamente, diríamos, a la alimentación. Por ejemplo, cuando se quiere averiguar qué nutrientes tiene la comida nuestra de la altoandina, la kiwicha, etcétera. Entonces, ¿cómo ves las propiedades de los componentes, digamos, nutritivos que tienes con lo nuclear? Y cuando haces activación neutrónica, ¿qué estás viendo? Estás viendo el proceso de la reacción nuclear. Es decir, cómo modificas la estructura del núcleo con el neutrón. ¿Y qué energía debe tener el neutrón para que la modifique? Y dice, ya, este es uno de los temas, incluso en la forénsica, para estudiar los componentes que han habido, digamos, en un disparo. O cuando se tenga que estudiar el arte, la arqueología, la procedencia de nuestros artefactos arqueológicos. Son de origen peruano y dentro del Perú, de qué lugar nacieron? Todo esto se hace con la física nuclear, doctor. Eso me gustaría que todos los jóvenes puedan compartir con usted y conmigo sus inquietudes para mostrarles esa amplitud de aplicaciones. Muy bien, voy a responder una última pregunta. Acaba de llegar
que me parece importante. Dice, eh, ¿qué debo estudiar? ¿Física nuclear o ingeniería nuclear? ¿Qué diferencia hay? ¿Se necesita más para más el país? Bueno, en realidad hay que estar las cosas, eh, poner las cosas en su lugar. El reactor nuclear funciona con fisión nuclear y para que funcione bien el reactor nuclear, la fisión nuclear tiene que ser comprendida en todos sus parámetros. La cantidad de neutrones que emite los fragmentos, la cantidad de elementos en porcentaje que se produce en la fisión nuclear del uranio o del torio, lo que fuera. Todo eso es física nuclear. Y, y por supuesto, la ingeniería nuclear es para construir reactores, pero ahí no se necesita ser necesariamente físico, puede ser ingeniero civil, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico, termohidráulico, porque el reactor es una máquina que utiliza la fisión nuclear para generar calor, pero el resto, todo el resto es la ingeniería clásica. Si tú calientas un líquido, lo puedes hacer con la fisión nuclear, que es física, o lo puedes hacer con carbón, o con lo que fuera. Ese líquido caliente se convierte en vapor, hace girar una turbina y, por supuesto, todo eso es ingeniería general. Lo único nuclear es el funcionamiento del núcleo y, por supuesto, también hay que conocer protección radiológica, es decir, saber cómo medir la radiactividad, es física, cómo protegerse de ella, pues hay una serie de técnicas. De modo que ingeniería nuclear, repito, es una especialidad de maestría, normalmente de maestría, que toman a los estudiantes egresados de todas las ingenierías, incluso de la biología. En Bariloche hay una bióloga que está estudiando ingeniería nuclear, maestría. Esa es más o menos la idea. La UNI tiene una maestría en energía nuclear que para ingresar allí puede ser todas las carreras de ciencias. Y por supuesto, si usted quiere hacer un doctorado en física con especialidad nuclear, se me inscribe en el doctorado en física de la UNI y hace una tesis nuclear, de fisión nuclear, lo que fuera, y los cursos se adaptan a ese tema que usted quiere investigar. No sé si ha sido claro. En todo caso, pueden enviar preguntas a través de los comentarios al final de este YouTube. ¿He sido claro, Agustín, o quieres añadir algo? Sí, excelente, doctor. La diferencia, solo para también diferenciar, es esta. Mientras la física nuclear se orienta a las leyes fundamentales, la ingeniería a la aplicación tecnológica del conocimiento nuclear. Las reacciones nucleares, cómo se gestan, es física nuclear. La aplicación de una de las reacciones nucleares, como la fisión, es la que se hace en ingeniería. Y sin embargo, habríamos también que decir que en ingeniería y no en física nuclear, se estudia bastante la gestión de los combustibles, los desechos, seguridad radiológica. En el otro lado, nos vemos más por las estructuras nucleares y las reacciones nucleares. Pero de todas maneras, los físicos pueden trabajar en cualquiera de esos campos. Efectivamente. Muy bien, amigos, eso ha sido el programa de hoy. Me ha interesado mucho conversar con Agustín Zúñiga, el hombre que le ganó a Barton Sweetback en el examen de admisión. ¿De qué año fue? 1972. 72, pero es un peruano que se quedó en nuestro país a luchar con la ciencia contra la pobreza, contra el subdesarrollo y ojalá el gobierno pueda comprender y apoya a la ciencia, mejor dicho, apoya al Perú con ciencia y tecnología. Gracias amigos, no se olviden de hacer un like, suscríbanse, comuniquen a sus amigos para hacer cada vez más por la ciencia. Gracias María, María nuestra gran amiga que nos está promoviendo cada vez más. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.